Buenos días a todos. Hace 100 años, un grupo de masones de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife, creyendo firmemente en Canarias como región, constituyeron una organización masónica de ámbito regional a la que denominaron Gran Logia de Canarias. Su primer gran maestro fue don Amado Zurita Colet. Hoy su nieto, Amado Zurita, está aquí y le agradecemos enormemente su presencia porque hace posible que su abuelo, de alguna manera, también esté hoy entre nosotros. Gracias, don Amado. Este libro que presentamos es un homenaje a esos masones que, superando divisiones y pleitos insulares, 4 años más tarde se produjo la división provincial, consideraron que la idea regional de Canarias era un proyecto de futuro y una fuente de esperanza. El tiempo les dio la razón, pese a que su propósito se vio temporalmente interrumpido por el odio y la falta de libertad. Con esta obra pretendemos no solo que no se olvide su esfuerzo y sacrificio, sino que nos dote a nosotros, sus sucesores, de la energía necesaria para seguir colaborando con nuestros paisanos en la construcción de una sociedad basada en los universales principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad, al mismo tiempo que transitamos por la vía iniciática que un día decidimos emprender. Agradecer su presencia a las diversas autoridades que nos acompañan, con nuestro especial agradecimiento al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, excelentísimo señor don Ángel Víctor Torres Pérez. Nuestra idéntica gratitud a los representantes de las asociaciones de la recuperación masónica histórica de Tenerife, doña Mercedes Pérez Suárez, La Palma, don Félix González Lorenzo y masónica don Emilio Fresco Rodríguez, presentes hoy también. Y también a los hermanos de las diversas obediencias españolas y extranjeras que se hallan aquí. Siempre hemos defendido en la Gran Logia de Canarias el ecumenismo masónico y, por tanto, consideramos que todas las corrientes masónicas, todas cuantas hubiere, sin excepción, son igual de respetables y merecen nuestra mayor consideración. Pese a las diferencias que nos pueden separar, los masones de la Gran Logia de Canarias creemos que la verdad es siempre, siempre, siempre un espacio compartido. Muchas gracias también a todos los presentes por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. Y sin más preámbulo, doy la palabra a don Gustavo Matos Expósito, vicepresidente del Parlamento de Canarias, no sin antes agradecerle a él y a la institución que hoy representa la acogida que ha dado a la Gran Logia de Canarias y que nos ha posibilitado utilizar este magnífico espacio en la sede de la soberanía popular de todos los canarios. Muchas gracias. Un aplauso para don Carlos Gerafe. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y a todas, a los compañeros y compañeras diputados que nos acompañan, el resto de autoridades que han ajustado sus agendas también para poder estar aquí en el día de hoy. Saludar, por supuesto, a don Víctor Verástegui Afonso, que es el coordinador de la obra, don Juan Miguel Rodríguez Martín, muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Canarias, don Francisco Pomares, presidente y director de Ediciones Ideas, y, como no, a don Ángel Víctor Torres, ministro, que me acompañan aquí a mi izquierda. Decía que creo que es la primera vez que viene como ministro al Parlamento y ha coincidido que le he recibido yo, así que es un buen día, por lo menos para mí personalmente, un día que no olvidaré fácilmente. Rápidamente, para darle paso a quienes son en realidad los protagonistas en el día de hoy. Presidí esta Cámara durante 4 años, la legislatura anterior, y una de las, de nuestras obsesiones fue convertir el Parlamento en un lugar de encuentro. El lugar de la palabra ya lo es, pero también un lugar de encuentro de la sociedad civil de Canarias. Y este acto de hoy pues, es una continuación
de esa apertura de esta institución a la sociedad que nos pusimos como reto, como meta en la legislatura anterior. Y tiene todo el sentido celebrar este acto de presentación de este libro en el Parlamento de Canarias por el momento en el que nos ha tocado vivir, el momento en el que estamos viviendo. Quiero saludar también, por supuesto, a mis hermanos, a tantos hermanos que veo entre el público. He manifestado públicamente muchas veces que soy masón desde hace algunos años y me siento muy orgulloso de mi condición de hermano y, por tanto, también mi saludo a todos los hermanos que se encuentran entre el público. Termino rápidamente con una reflexión de por qué este acto tiene toda la vigencia, celebrarlo aquí y en los tiempos que nos tocan vivir. No hace mucho hemos visto algunas manifestaciones públicas en el espacio público de nuestro país, en el que se utilizaba, yo pensé que esto formaba parte del pasado, la palabra masón como un insulto, en este caso al rey. Y me hizo reflexionar sobre lo poco que hemos avanzado en algunas cosas, a pesar de que han transcurrido ya casi 50 años desde que convivimos en un espacio de libertad y democrático donde teóricamente la leyenda negra sobre la masonería debía haberse disipado y tenerlo como una triste anécdota en el espacio y en el tiempo de nuestra historia, pero no es así. Y ese insulto, pues, utilizar la palabra masón como un insulto, más allá de que se hace una alusión directa a la masonería, es un insulto a la sociedad democrática y a los valores. Y por tanto vivimos una etapa de convulsión, digamos, de riesgos de retroceso, y la masonería siempre ha estado defendiendo las ideas de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, que viendo lo que está ocurriendo están absolutamente, digamos, en vigor. Y por tanto, insisto, la relevancia, la importancia y la oportunidad de celebrar un acto como este hoy en el Parlamento de Canarias. Así que bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. No quiero, perdón, antes de dar la palabra, no se me puede olvidar, hoy falta alguien aquí, que seguramente le hubiera gustado estar, que es Jerónimo Saavedra, amigo, compañero, maestro, al que también quiero tener un recuerdo en el día de hoy. Y ahora sí le doy la palabra a don Juan Miguel Rodríguez Martín, como ya dije antes, muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Canarias. Adelante. Gracias. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Les saludo a todos, a cada uno en su grado y condición. Es para mí un honor haber conseguido estar hoy aquí, agradeciéndole al representante de la institución, a nuestro querido ministro, don Ángel Víctor Torres, su presencia. Sabemos que ha hecho un esfuerzo, porque tiene una agenda apretada, y en aras de eso trataremos de ser lo más breve posible. A mí me toca simplemente agradecer a los hermanos y hermanas y personas no pertenecientes a la masonería, pero que colaboraron con sus escritos en que hoy sea una realidad este libro que estamos presentando. Yo tengo que destacar la colaboración de alguien con quien trabajamos de forma estrecha y fraternal, Jerónimo Saavedra, de quien destaco, además de sus muchas virtudes, algo que me llamó mucho la atención, que es su serena valentía. Jerónimo tuvo a bien apoyar y colaborar con el libro. Espero que, estando donde nosotros denominamos el Oriente Eterno, nos esté viendo y tenga la satisfacción de ver que esto, que fue un proyecto ilusionante, que tuvo sus obstáculos y sus retrasos, pero hoy día es una realidad, estaría disfrutando también, como estamos disfrutando todos, de esta oportunidad. Le tengo que agradecer también el esfuerzo a nuestro editor, al señor Pomares. Ya le confesé antes que soy un lector entusiasta. Al coordinador del proyecto, a Víctor Verástegui, que hizo una labor a veces ingrata, pero en fin, condujo
condujo la nave con éxito y llegó a buen puerto, y esto hoy día es una realidad. A mí me gustaría que esto sea el inicio de un proceso de conocimiento por parte de los ciudadanos de lo que es la masonería. Veo a nuestro ministro entusiasmado con el proyecto de dar a conocer lo que nosotros entendemos que es algo que merece la pena que se sepa que la masonería está formada por hombres y mujeres libres y de buenas costumbres, y que nuestra intención es el progreso de la humanidad, cada cual en la esfera de su trabajo. Esto es un proceso de mejora personal que nos permite, en el ámbito de la influencia de cada uno de nosotros, ejercer y llevar estos valores que nosotros trabajamos de forma interna y personal cada uno. No me voy a extender mucho. Muchas gracias otra vez y le cedo la palabra, creo que... Perdón. Sí, muchas gracias, Miguel. Intervendrá ahora don Francisco Pomares Rodríguez, director general de Ediciones Ideas. Gracias a él y al director de la colección Escuadra y Compás, que no ha podido asistir en el día de hoy, el catedrático de Historia, don Manuel de Paz Sánchez, el libro de hoy que presentamos ha podido ser una realidad. Sí, iba a decir buenas tardes, porque uno está acostumbrado a venir a las presentaciones por la tarde. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer al Parlamento y a las personas que me acompañan, están aquí, y luego agradecer a ustedes que han hecho el esfuerzo de adaptarse a la intensísima agenda del ministro Torres y acompañarnos. Realmente, como soy una persona con cierta tendencia a la polémica, me gustaría empezar llevándole la contraria a Gustavo Matos. Durante mucho tiempo hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero yo no estoy de acuerdo en algo que acaba de decir, cuando ha planteado que, refiriéndose al uso del término masón como un insulto, que las cosas no han cambiado, ¿no? Yo creo que sí han cambiado. Hace una semana, en esta misma sala, se produjo la presentación de otro libro. No es por quitar méritos a este, es por un poco plantear por qué creo que realmente han cambiado las cosas. Se produjo la presentación del libro El último alzado, un libro escrito por Guadalupe González Taño sobre su tío abuelo, que fue procesado aquí, en este edificio, que era el edificio donde se procesaba a los militantes del Partido Comunista, a los militantes del Frente Popular, a las personas de izquierda, y también donde funcionó el Tribunal de Represión de la Masonería. Hombre, algo ha cambiado. Gustavo es bastante más joven que yo, pero algo ha cambiado de aquella España terrorífica en la que los lugares públicos eran utilizados fundamentalmente para perseguir a las personas que no opinaban como quienes nos gobernaban, a este momento sin duda feliz y singular en el que podemos encontrarnos para hablar de un libro. Realmente parece que existe algo de justicia poética en el mundo, ¿no? Que en un sitio donde se dictaron tantas sentencias por ejemplo, contra masones, pero también contra militantes de fuerzas políticas progresistas, sea el sitio que hoy se ha convertido en la casa del pueblo, ¿no? En el lugar del que emanan las leyes, en el lugar del que emana la doctrina política, en el lugar del que emana la dirección de las sociedades. Bueno, yo realmente vine con la intención de justificar la ausencia de Manuel de Paz y también con la voluntad de decir que, al margen de la satisfacción que a un editor le puede producir el publicar un libro tan magnífico como este, y realmente es un espléndido trabajo, un trabajo colectivo en el que participan una veintena de personas, me gustaría destacar específicamente a tres de ellas. Una es a Manuel de Paz, el director de la colección de Escuadra y Compás, una colección centrada en la masonería que lleva publicada más de 60 títulos y que se ha convertido en los últimos años en la colección de referencia a la masonería en España. Se distribuye en toda España y en él han publicado los máximos expertos, investigadores sobre masonería. Es una colección que dirige
ejemplarmente Manuel de Paz desde hace muchísimo tiempo y por eso le perdonamos que no suele asistir a las presentaciones, porque tiene esa manía. Otra persona que me gustaría destacar es Víctor Verástegui. Víctor ha sido el editor, el verdadero editor de esta obra, el editor en el sentido anglosajón del término, la persona que ha cogido los textos de las 20 personas que han aportado sus opiniones, sus posiciones, sus investigaciones o sus recuerdos, que también los hay, para hacer un texto que académicamente se sostenga, en el que digamos que todas las notas, todos los criterios se planteen con los mismos mecanismos. Y ha hecho un esfuerzo extraordinario, llevado fundamentalmente por su pasión por el trabajo que estaba haciendo y también por el afecto que siente por la masonería, y por el estudio de su historia. Tiene más mérito porque Víctor no es exactamente un investigador, está en estos momentos preparando su tesis doctoral, pero yo les solicito, les pido que lean el libro para que se den cuenta el magnífico trabajo de edición que se ha realizado. Estamos ante un libro importante dentro de lo que es la historia de la masonería en Canarias. Uno más, porque insisto en que se han publicado muchos, ¿no? Pero es un libro importante. No es un libro más que presentemos aquí porque estamos entre amigos, y es un libro importante, es un libro que probablemente algunas de sus aportaciones serán determinantes para analizar qué fue lo que ocurrió con la masonería en Canarias desde su fundación hasta su proscripción. Y por último quería citar a una persona que aparece en el libro y que seguramente no va a aparecer más, excepto en nuestro recuerdo, que es Jerónimo Saavedra. La última colaboración de Jerónimo Saavedra en un libro se produce en este libro. Es una aportación pequeña. Jerónimo ya estaba en una situación en la que le costaba escribir, y lo que nos hizo fue un trabajo de apenas unos folios, ¿no? Pero es una aportación, como casi todas las suyas, llena de sentido común, llena de inteligencia y llena de habilidad. Y con eso, pues, poco más. Vamos todos un poco a uña de caballos, porque aquí hay mucha gente que tiene que ponerse a trabajar, empezando por el señor ministro, por Ángel Víctor. Agradecerles de nuevo que estén aquí, agradecerle al Parlamento que nos haya prestado esta sala para presentar este libro sobre la historia de la Gran Logia de Canarias, de la Logia Añaza, y aprovechar también para decirle a Gustavo Matos que no tenga en consideración lo que le he dicho, que no estoy de acuerdo con él, solamente me ha servido de pie para contar algo que quería contar. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra don Víctor Verástegui Afonso, editor de este libro, es decir, el sufrido muñidor del mismo, corrector, paño de lágrima de los autores, a la vez que paciente y comprensivo con nuestros retrasos e indolencias. Para nosotros, para los masones de la Gran Logia de Canarias y para los que hemos colaborado en este libro, hoy es un día de gozosa celebración. Para él, además, es motivo de gran alivio, porque además le permitirá retomar su tesis doctoral sobre los efectos de la represión económica que sufrieron los masones canarios a partir de 1936. Vale. Sí, Carlos, gracias. Bueno, en principio la idea del libro, que yo definiría como una esencia del libro, el hilo rojo que hay detrás del libro es la variedad y la diversidad. Es un libro de un grupo de gente. Unos pertenecen a la masonería, otros no pertenecen a la masonería, y dentro de los que pertenecen a la masonería hay una diversidad de obediencias que han escrito, de miembros de obediencias que han escrito en este libro. Y ahí, en ese aspecto de la masonería, yo quería incidir que los masones, aunque nos encontremos en una variedad de organizaciones, no existe una masonería única como es la Iglesia Romana, que da sus normas, etcétera, etcétera. Hay una gran diversidad de percepciones, etcétera, etcétera. Los masones lo que tenemos es un fondo espiritual común, un común lenguaje simbólico que es lo que nos une a nosotros y nos da una comunidad espiritual.
Y este libro para mí, con la participación de masones, no masones y la diversidad de personas que han escrito en este libro, no es un trabajo de una sola persona ni de una sola opinión, es un trabajo de diversidad de opiniones. Yo lo definiría en esencia como la diversidad, la pluralidad y la tolerancia entre las opiniones y gente distinta. Aquí quiero agradecer a Juan Miguel, el gran maestre de la Logia de Canarias, la confianza que ha tenido en encargarme este trabajo, que para mí ha sido algo fascinante. Y entramos ya en el libro. El libro conmemora el centenario de la Gran Logia de Canarias. La fundación de la Gran Logia de Canarias es el deseo, la ilusión de un grupo de masones que desde el siglo XIX tenía la idea de que existiera una masonería atlántica e isleña que atendiera a las características y a la idiosincrasia propia de lo que es nuestro territorio. Y esta idea se plasmó, que ya venía de 1870, esta idea se plasmó en la fundación de la Gran Logia de Canarias en 1922, 23. Es algo local en el sentido de que quiere tener en cuenta la canariedad, pero también quiere tener en cuenta el aspecto universal. Y en este sentido, cuando hablamos de las islas en general, las islas no es un mundo aislado. Las islas tienen una relación que, por una parte, con la totalidad del mundo, y aquí hay un maestro de historiadores que me encanta a mí, Fernand Braudel, que habla de las islas del Mediterráneo, pero yo creo que es aplicable prácticamente a la totalidad de las islas, independiente de su tamaño, ubicación, etcétera, etcétera, que por una parte tienen una relación con lo más avanzado del mundo y por otra parte tienen también una miseria en el interior y unos problemas en el interior que es muy grave. En el caso nuestro, en el caso de Canarias, pues hemos tenido con el tráfico portuario hacia Asia, América, África, a partir de 1845, creo que fue, 55, todo el tráfico hacia la parte africana, cuando las grandes potencias se repartieron África, pues ha habido un tráfico marítimo impresionante. Ese es un tráfico de mercancías, de carbón, de abastecimiento, pero es un tráfico que ha traído ideas, que ha traído novedades, que nos ha dado el contacto con gente que es muy diferente. Esa es la novedad de las islas que nosotros hemos vivido y mamado, pero al mismo tiempo también hemos tenido el contacto con la miseria. Y me acuerdo aquí que, por ejemplo, el analfabetismo que de Canarias, que es un problema endémico que no se solucionó hasta la segunda mitad del siglo pasado. El problema de la migración, las islas son grandes exportadoras de hombres. Y esa dualidad entre lo que es el avance y lo que es los problemas, la miseria, etcétera, etcétera, ahí ha estado que la masonería siempre, la masonería de Canarias ha estado siempre, y toda la masonería aquí en Canarias, en donde por una parte, que no sé si me enrollo mucho, tú me cortas, Carlos, ¿vale? Donde por una parte ha estado la aportación de nuevas ideas, de progreso, el progreso pedagógico, etcétera, etcétera, y por otra parte la masonería en las escuelas Añaza, las escuelas que se crearon en todas las logias masónicas, en un intento de combatir el analfabetismo. Es en ese espacio atlántico isleño donde se funda la Gran Logia de Canarias con esa idea. Y aquí yo lo conectaría con lo que es la identidad canaria. Yo creo que nuestra identidad actual como canarios, que tiene que estar vinculada a la aceptación de la variedad y de la diversidad, el espíritu, el hilo rojo que teníamos al principio del libro. Y en esos valores de diversidad y de aceptación de la diversidad y de la variedad, ahí la masonería, con sus valores de tolerancia y fraternidad, es algo que tiene mucho que decir. Esta variedad y diversidad no es algo nuevo para nosotros en el momento actual. En la sociedad canaria ha habido siempre una gran variedad,
de personas, ingleses, hindúes, negociantes de mil nacionalidades, la gente del mar, de los barcos, los pescadores de África, coreanos, etcétera, etcétera. Nosotros hemos convivido con eso siempre. Hay también iglesias anglicanas de diversas religiones, los cementerios, las recherches. Estamos metidos en esa diversidad. Y es la aceptación de esa variedad, esa diversidad, donde la masonería, con ese conjunto de valores, nos puede ofrecer una aportación a la convivencia en este mundo isleño y del que nosotros estamos inmersos, que la masonería y los canarios estamos inmersos en ese mundo de variedad y de diversidad. Y creo que la memoria histórica tiene que reconocer el papel de la masonería aquí en Canarias y su contribución a la identidad nuestra colectiva como canarios, algo que nos fortalece a todos para saber quiénes somos. El contenido del libro intenta guardar ese equilibrio entre una crónica de lo que pasó realmente, una crónica local de cómo se fundó la Gran Logia de Canarias y al mismo tiempo un aspecto de reflexión sobre la masonería en general y sobre los valores de sociabilidad, de cómo se han creado, etcétera, etcétera, en un sentido que es más universal. Es el espíritu en el que se fundó la Gran Logia de Canarias y yo creo que es un espíritu que tiene que ver también con nuestra identidad como personas, como canarios. Y por último, una frase sola, Carlos, es hacer hincapié en lo que pasó en el año 1936, donde la masonería se convirtió en una víctima propiciatoria de una crisis social y política de la que no fue responsable, víctimas inocentes que sufrieron unos prejuicios ingentes y la memoria democrática yo creo que tiene una deuda con los masones de nuestras islas. Gracias. La memoria democrática se entiende como todas las acciones llevadas a cabo con el fin de reivindicar las víctimas de la Guerra Civil Española y del régimen franquista. Cuando un demócrata, el señor ministro que nos acompaña el día de hoy, pedía recientemente restituir el honor de esas víctimas, concretamente los masones, la de los masones, unos nostálgicos del odio y de la intolerancia hablaban de que se nos quería blanquear. Y se expresan así porque ellos sí que consideran la verdad como un espacio exclusivo de su pertenencia en el que no tiene cabida nadie más. Con razón decía el escritor Francisco Umbral que los masones en España fuimos los judíos de Franco. Se decía antes que se ha avanzado mucho, sí, se ha avanzado, pero ¿cuánto queda por hacer? Tiene la palabra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, excelentísimo señor don Ángel Víctor Torres Pérez. Muchas gracias y buenos días. Bueno, primero, pedir disculpas porque hemos tenido que cambiar la hora de la presentación, como bien decía Paco Pomares. La presentación de los libros suelen hacerse en horas vespertinas por la tarde, pero he rogado un cambio de horario para poder estar luego a las 12 en Gran Canaria en otra reunión que ya estaba agendada, ¿no? Y por tanto, mi agradecimiento, porque es una hora ciertamente intempestiva, pero a todos los presentes, también a los que me acompañan en la mesa, ¿no? A quienes saludo, al vicepresidente del Parlamento de Canarias. Este es el primer acto que hago en el Parlamento y para mí también es un honor que seas tú el que me reciba. Al gran maestro de la Gran Logia de Canarias, Juan Miguel Rodríguez Martín, al director de Ediciones Idea, Paco Pomares, y al editor de la obra, Víctor Verástegui. Y a todas las autoridades presentes, que por cierto me alegra muchísimo ver a representantes del Parlamento de distintas fuerzas políticas para hablar de la francmasonería. Ayer estaba en un acto hermosísimo en Madrid, se cumplía el aniversario ayer de la gran huelga del año 78, del año 88, y ahí se hizo un homenaje a Nicolás Redondo, ¿no? Pues había también representantes de distintas fuerzas políticas. Tengo que decir también que no estaban todas, tampoco están todas aquí. Hay alguna que sé expresamente que no estaría aquí, porque lo que quiere es también revisar la historia para volver a los años oscuros de la dictadura con ropajes de supuestos demócratas, ¿no? Pero me alegra, repito, que haya personas de distintas fuerzas políticas en este encuentro y sin ánimo de darle la razón a Paco Pomares, con quien también disfruto en ocasiones con la polémica,
que es siempre maravillosa, porque si se hace desde la palabra, en ocasiones puedes levantarte de la mesa diciendo que has ganado, otras veces te vas sabiendo que has perdido, a veces hasta te vas empatado, ¿no? Pero sí tienes razón, porque sí creo que hay cosas que han cambiado para poder estar nosotros aquí. Eso además un reflejo, sin quitarle la razón al vicepresidente del Gobierno, de en qué espacio estamos y qué significó esto durante los años de la dictadura, ¿no? Pero lo que sí cambió sobre todo fue que murió el dictador, que hubo una transición democrática y llegó la libertad y la democracia, porque si eso no se hubiese dado, hoy no estaríamos nosotros aquí, porque la masonería no se hubiese legalizado como ocurrió una vez muerto Franco tras 40 años de persecución. De tremenda persecución, podemos poner el adjetivo que sea. Decía el otro día el secretario de Estado, a los comunistas se les retiraban los bienes económicos, incluso se les retiraba la función pública, y a los socialistas, a los que eran de izquierda durante los años de la dictadura. Se les hacía algo a unos y otra cosa a otros, ¿no? A los masones se les hacía todo, se les despojaba de sus bienes, se les deshonraba, se les quitaba de cualquier función pública, de trabajo diversos. Fueron los que sufrieron todo, hasta hubo una ley para los comunistas y los masones, ¿no?, que aprobó Franco, incluso condenando a personas que habían muerto 40 y 50 años atrás. O sea, algo que es asombroso y que sí creo, y terminaré haciendo mención a eso, que tenemos que hacer un trabajo de pedagogía, de formación, de llegar a los centros educativos, de hacerle ver a los jóvenes qué es realmente la masonería. Cuento algo que puede parecer anécdota. Yo creo que llevo 3 semanas de ministro aproximadamente y cada día hago actos diversos. Bueno, pues si ustedes entran en mi red social Twitter, el acto que hicimos en Madrid, en la presentación de una jornada de la masonería de la Universidad Rey Juan Carlos I, con Tino, que allí estaba, es el que tiene más visualizaciones de todo lo que yo he puesto en Twitter, pero cerca de 200.000. Y un montón de mensajes, ¿no? Pero mensajes de personas, muchas de ellas están escondidas tras seudónimos y troles, que dicen trolas, que mienten, que hablan de la masonería como de ritos satánicos, que no tienen conocimiento alguno de lo que fue la masonería, que le han introducido durante años, como nos lo hicieron a los que vivimos durante años en la dictadura. Yo a los 9 años fue cuando murió Franco, pero vivió mi padre, mis abuelos y muchos de los presentes y sus antepasados, que había enemigos que venían con el saco para asustar a los niños y a las niñas, y ahí estaban también llevando ese saco los masones, ¿no? Por eso hay que hacer un trabajo de reparación. Ya está en la ley, pero hay que hacerlo llegar también a los centros educativos, porque tenemos que hacer cambiar, que no es fácil porque hay intereses diversos, el mensaje justamente interesado de quienes quieren demonizar. Justamente es así, demonizar, porque creen que el cristianismo, el catolicismo, la visión religiosa o su visión que es única, y además entrando en tremendas contradicciones con la masonería es todo lo contrario, ¿no? Y por tanto yo agradezco este acto, agradezco la presentación de este libro, la Gran Logia de Canarias, 100 años de masonería en las islas, para que conozcamos. Veo a Antonio Márquez, veo a los que han participado en esta edición, como el editor y quien ha hecho los estudios durante muchísimos años, que tuvimos también nosotros en nuestra tierra, pues durante esos años de clandestinidad, personas que siguieron defendiendo la masonería, ¿no? Decía antes Gustavo que echamos de menos a Jerónimo Saavedra, un eminente masón. El lunes habrá un gran acto de reconocimiento en Madrid y habrá otros, lo sé, en Canarias, de alguien que fue fundamental en la formación de las generaciones siguientes, en cómo veía lo que era la política, esta tierra, y cómo era también la capacidad de la intelectualidad para hacernos mejores, ¿no? Y para compartir sapiencia y conocimiento, ¿no? Y tengo algunas notas que no quiero cansarles, ¿no? Pero, por ejemplo, conocer las logias que teníamos en Canarias, que aquí están, la Taoro de la Orotava, la Ñasa número 1 en Santa Cruz de Tenerife, la Bora número 2 en Santa Cruz de la Palma, o Andamana también en las Palmas de Gran Canaria, están en este volumen, que eran, lo decía el otro día, escuelas de ciudadanía, y llegaron muchos a criticarme. Claro que sí, eran escuelas de cómo deberíamos comportarnos los ciudadanos y las ciudadanas en una situación de convivencia, de formación, de aprendizaje, de saber que uno crece más cuando aprende de los demás, ¿no? Y uno empieza a ver lo que es la historia, y la desgracia de la llegada de la dictadura hizo que cuando la masonería en otros lugares crecía, aquí fue lapidada, no sepultada, fue absolutamente aniquilada desde el poder de la dictadura, aunque sobrevivió lógicamente en la clandestinidad. Pero uno ve aquí que
George Washington, que era masón, que lo era Mozart, que lo era Winston Churchill, que lo era Oscar Wilde, que lo era Vicente Blasco Ibáñez, Ramón y Cajal, Fernando de los Ríos, Calara, Campoamor y muchos más, ¿no? Es verdad que la hostilidad de la Iglesia Católica, como dije antes, fue tremenda. Moría un masón y no se le daba enterramiento. Incluso decían que los entierren en los barrancos para que sean pasto de los canes y de los buitres. Era, lo decía también Verástegui, a quienes se les culpaba de todo. O sea, había crisis económicas, bueno, se les culpó incluso de la pérdida de Cuba, ¿no? Había crisis económicas y la culpabilidad siempre recaía desde el poder totalitario en el enemigo que encontraron, que fue la masonería, ¿no? Incluso se hizo una ley contra la masonería y el comunismo. Como dije antes, abrió más de 80.000 expedientes, ¿no?, en toda España, ¿no?, y a personas que habían muerto hacía 30 y 40 años atrás, ¿no? Se estigmatizó absolutamente a ellos y a sus familiares. Y muchos tuvieron que marcharse, lógicamente, al exilio, ¿no? Por eso, en octubre del año 2022 se aprobó en el Congreso de los Diputados y en el Senado la nueva Ley de Memoria Democrática. Y, por tanto, ya estamos hablando de que hay cuestiones que están indudablemente en la ley, como la reparación que tiene que realizarse sobre todo lo que fue la masonería, que se legalizó en el año 78, de nuevo. Y junto a ello tenemos que dar los pasos. Yo traslado que mi primera intervención en el Congreso, ya hice una en el Senado, va a ser una interpelación, va a ser justamente sobre la memoria democrática, el próximo miércoles, ¿no?, que me interpelan para que la desarrolle. Y sé que van a pensar algunos que están sentados en el hemiciclo sobre el desarrollo de la ley, que lo que van a intentar, lo están haciendo en algunas comunidades donde gobiernan, es derogarla, ¿no? Es curioso, tenemos partidas de la Ley de Memoria Democrática para la exhumación de las fosas en nuestro país. Hay comunidades que dicen que no quieren hacerlo, ¿no? No todas, donde gobiernan las mismas fuerzas políticas. Lógicamente estoy hablando de las fuerzas de la derecha. Hay algunas de las fuerzas de la derecha que han dicho que sí. Y bueno, mi voluntad es intentar, desde el Ministerio, y con la ayuda de todos los presentes, que podamos dar el mayor grado de pedagogía, de conocimiento y sobre todo de la verdad en la labor que realizamos como servidores públicos, ¿no? Y por tanto, ese será mi empeño y mi absoluto reconocimiento a quienes intentan, desde la pasión de pertenecer también a ella, el que se le dé a la masonería el lugar fundamental que tuvo en la España anterior a la dictadura, que tuvo en la Europa y en el mundo, de conformar escuelas verdaderas de conocimiento, de intercambio de ideas y sobre todo de mejora de la sociedad, porque no tenía otro fin más que mejorar la sociedad. Otros llegaron para, lógicamente, imponer su única visión de la sociedad y esos sí son nuestros enemigos, los que creen que tienen la verdad absoluta, que es la de ellos, y que la tienen que imponer como sea, incluso a través de la fuerza, de la violencia o de la sangre. Nosotros somos hombres y mujeres de paz, y los masones y la masonería, la suerte de poder tenerla durante muchos años y de poder aprender de ella. Así que muchísimas gracias por esta invitación y estaré en todas en las que se me invite, aunque luego vea en los Twitter decenas de miles de personas que nos atacan. No tienen ellos la razón. Por muchos que sean, seremos más los demócratas, seremos más las personas que amamos la libertad y seremos más los que vamos a reponer en la historia lo que realmente la historia debe reponer, reconducir y restituir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a todos de nuevo por estar aquí, desde la Gran Logia de Canarias, con nuestros mejores deseos de un mundo, de una Canarias en paz y armonía. Le doy nuevamente la palabra a don Gustavo Matos Expósito para que clausure el acto. Bueno, primero permítanme saludar a la vicepresidenta primera, que acaba Ana Brama, amiga además, que está con nosotros, así que un saludo también, que además me ha cedido gustosamente el protagonismo en el día de hoy, así que se lo quiero agradecer. Y lo bueno que tiene de cerrar es que le puedo contestar a Paco. Así que... Bueno, yo a lo que me refería es que efectivamente hay cosas que han cambiado, pero que sigue habiendo una desinformación absoluta sobre lo que es la masonería. Y cuando me refería antes que se sigue utilizando por algunas personas el término masón como un insulto, significa que muchas cosas todavía quedan por hacer. Simplemente decirles, como les dije al principio, que esta es
pretende ser un lugar de encuentro, un lugar de la palabra, un lugar donde la sociedad civil digamos, tenga un lugar en el que estar, que sea algo más que el lugar en el que se aprueban las leyes o se controla la acción del gobierno, y que, como decía, en esto sí, Paco, la justicia poética de que siendo un lugar en el que se sentenciaron a tantas personas por la sencilla razón de luchar por las ideas de la libertad y la democracia, pues que hoy celebremos este acto, pues tiene ese punto de justicia poética que a todos nos da un punto de satisfacción. Así que muchísimas gracias, y con esto, en fin, los trabajos han sido correctos, apagamos las velas y nos vamos en paz, en fraternidad, en armonía. Así que muchas gracias a todos por venir en el día de hoy.